Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Acuario Podcast, esperando se encuentren muy bien. En este episodio les traigo un tema muy escalofriante y desafortunado para su protagonista Evan Byers, que prácticamente se empezó a deshacer vivo. Vivo. Vamos al caso. La bebida radioactiva de moda que despedazó la mandíbula de un golfista. Las modas en ocasiones pueden ser muy peligrosas. Bien lo supo el golfista amateur estadounidense Evan Byers, quien vivió en sus propias carnes y huesos el peligro que puede suponer la radioactividad. Era a principios del siglo XX y untarse o consumir productos radioactivos estuvo de moda mucho antes de saberse que producían cáncer. Evan Byers nació el 12 de abril de 1880. Su rica experiencia le permitió una buena educación, llegando incluso a graduarse de la Universidad de Yale. Evan Byers era un joven atlético que ganó muchos campeonatos de oro a principios del siglo XX. Byers, por desgracia, sucumbió a esta moda y murió con la mandíbula deshecha y con un cuerpo nada atlético para lo que él había sido, y todo por culpa de Raditor, una bebida radioactiva que le había recomendado un médico tras una lesión. En 1927, durante uno de sus partidos, tropezó y se lesionó el brazo. La herida no era muy grave, pero provocaba mucho dolor, algo a lo que Byers no estaba acostumbrado. Hacía poco se había descubierto que elementos como el uranio, polonio, torio y radio compartían una característica: la radioactividad. La moda de la radioactividad llegó a todas partes del día a día de la época, tal y como señala EFL Science, desde la pasta de dientes radioactiva Doramad hasta unas tarjetas que se colocaban en los paquetes de tabaco para reducir el alquitrán y la nicotina, cosa que, por cierto, no era verdad. Así que los cigarrillos estuvieron envenenando doblemente a aquellas personas que añadieron las tarjetas radioactivas a sus paquetes. La bebida radioactiva que prescribían los médicos, la poción, fue fabricada por Bailey Radium Laboratories en Nueva Jersey. Esta compañía fue fundada por William J. Bailey, que no era un médico certificado cuando abandonó la escuela de medicina en Harvard. Sin embargo, seguía diciéndole a la gente que se había graduado para que todos le creyeran. Bailey y su equipo de químicos habían investigado un poco sobre el radio y encontraron algunos beneficios hipotéticos para el organismo humano. Esto fue en un momento en que la radioactividad no era un tema muy bien investigado y especialmente lo que puede afectar al cuerpo humano. Sabían que en dosis altas podía matar a una persona sin problemas, pero en una dosis muy pequeña, bien destilada con agua, podía ser beneficiosa para cualquiera. Las autoridades cerraron la empresa de Bailey, sin embargo, trató de vender el mismo artículo con un nombre diferente. La FDA cerró el negocio de Bailey, pero Bailey ya había hecho su daño. Se desconoce la cantidad de personas que fallecieron a causa de Raditor, pero vendió aproximadamente 400,000 botellas de la tónica, 1,400 de las cuales compró el propio Byers. Raditor fue uno de estos inventos, en este caso una bebida radioactiva. Para Byers, un magnate del acero, mujeriego y golfista amateur, esta bebida radioactiva se convirtió en su amiga inseparable tras una lesión en el brazo. Fue en 1927. Byers iba en un tren y se cayó de la cama. Por desgracia, esta lesión le pasó factura en todos los ámbitos importantes de su vida, en el golf y en la intimidad. Byers llegó a tomar 1,400 botellas de unos 14 gramos cada una antes de caer gravemente enfermo. Muchos médicos de la época estaban comprados por el fabricante de Raditor, William J. Bailey. Les ofrecía dinero por cada bebida que recetaban, y así fue como Raditor y Byers se encontraron. Su médico se la recetó para su dolor. El caso es que funcionó. Puede ser porque el tiempo lo cura todo o por el efecto placebo, no podemos saberlo. Sin embargo,
Sí sabemos que este hecho hizo que Byers se convenciera de que esta bebida radioactiva tenía enormes beneficios y se volvió un fiel bebedor. Tomó 1400 botellas de media onza, unos 14 gramos, de la nada barata bebida radioactiva. Por otra parte, también se encargó de enviarles cajas a amigos de negocios, ligues e incluso se la dio a sus caballos de carreras, relatan en EFL Science. Hoy en día nos puede parecer que fue una peligrosísima moda la de usar materiales radioactivos para este tipo de productos, y así es. Pero en aquel momento la situación era muy distinta. De hecho, las autoridades estadounidenses, según apunta este medio, llegaron a tomar medidas contra otra bebida que no había puesto suficientes elementos radioactivos, o al menos en la cantidad que afirmaba su publicidad. Así de distintas eran las cosas entonces que la moda se aplaudía. Una mañana de 1931 recibió una gran sorpresa cuando su mandíbula literalmente se cayó. El alto consumo de agua radioactiva hizo que sus tejidos y huesos se desintegraran desde el interior. No sintió mucho dolor, ya que todos sus nervios también fueron derretidos por la sustancia. Con el tiempo, los médicos intentaron quitarle todo el tejido putrefacto de la cara y construirle quirúrgicamente una nueva mandíbula que no lo hiciera lucir tan desfigurado. Desde 1927, cuando comenzó a tomar Raditor, hasta 1931, cuando lo dejó, Byers consumió un poco más de 1400 botellas. Con todo esto, sus tejidos y órganos vitales también se estaban desintegrando dentro de su cuerpo, lo que lo llevó al fallecimiento en 1932. Cuando solo tenía 51 años, se logró confirmar que el producto que vendían contenía radiación. Instantáneamente las autoridades decidieron retirar el producto de todos los estantes de las farmacias. El fin de la moda. Por suerte para nosotros, la moda se terminó. En 1931 saltó la noticia de que la radiación es nociva para las personas y los reguladores tomaron medidas. De hecho, a Byers le llamaron para ver si quería testificar en las audiencias, pero en ese momento estaba ya demasiado enfermo. En esos momentos ya llevaba unos años con pérdida de peso grave, dolores de cabeza y prácticamente se le habían caído todos los dientes. El hombre estaba muy enfermo y le dijo a su médico que había perdido esa sensación de tonificación. Y claro que lo había perdido. Sus huesos se estaban deshaciendo debido a la bebida radioactiva. Así que cuando le pidieron testificar, Byers estaba demasiado enfermo y sin fuerzas, pero decidió que enviaría una declaración a través de su abogado para que su caso se tuviera en cuenta. El abogado contó que a su cliente se le había tenido que extraer toda la mandíbula superior, excepto 2 dientes frontales y la mayor parte de su mandíbula inferior. Además, el abogado informó de que todo el tejido óseo restante de su cuerpo se estaba desintegrando y se estaba formando agujeros en su cráneo. Byers tenía fama de mujeriego. En Yale, su apodo era Abuelo Foxy. Según los informes, su caída en el tren lesionó no solo su brazo, sino también su juego. Byers se quejó de una especie de sentimiento de decadencia que afectó su desempeño atlético y sexual. Fue entonces cuando Byers descubrió un producto en el mercado que decía resolver todos estos problemas. La naturaleza sexualmente reparadora de Raditor solo se rumoreaba, pero no es de extrañar que un hombre que llega a los 50 con reputación de ser popular entre las mujeres busque cualquier cosa que lo ayude a mantener su condición de abuelo astuto. Byers se vio afectado primeramente por el peso, luego fuertes dolores de cabeza y en algunos casos fueron dolores en la mandíbula. Él sabía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué es lo que estaba perjudicando su salud. Los médicos le diagnosticaron inflamación en los senos nasales, pero
Luego de que sus dientes y su mandíbula cayeron, Byers supo que había cavado su propia tumba luego de haber tomado aquel vicioso medicamento que tenía radiación. El pobre Byers, que tenía cáncer de cuello, solo se enteró de que estaba en fase terminal unas semanas antes de morir. Falleció con 51 años y tan solo le quedaban 6 dientes cuando le enterraron en un ataúd de plomo debido a la radioactividad. Qué fuerte caso. Fue un caso demasiado fuerte y dramático. No me imagino cómo se ha de haber sentido este hombre, Evan Byers, saber que se estaba deshaciendo físicamente en vida y sin poder hacer nada, y algo que se pudo haber evitado y no fue así. Cuéntame tú qué piensas sobre este caso, y te recuerdo que si tienes alguna historia que quieras que cuente aquí, me la puedes hacer llegar por correo cafeacuariopodcast@gmail.com. Y ya está, es todo por este episodio y los veo en el próximo. Bye.